Ok, bueno, la clase del día de hoy, que es la última clase de la asignatura, es el módulo número 7, y en él nos vamos a referir a lo que son micromanipulaciones. Bueno, las técnicas de micromanipulación, como ustedes se dieron cuenta, requieren del empleo de un equipo que me permita reducir el tamaño de los movimientos que está haciendo el operador bajo un control de un microscopio. ¿Está claro? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que da este equipo? Este equipo tiene unos joysticks que me permiten realizar movimientos en los tres ángulos, pero en un rango en el cual podamos trabajar con células extremadamente pequeñas, como es el caso, por ejemplo, de los gametos y los embriones. ¿De acuerdo? Entonces, las técnicas de micromanipulación nos permiten realizar toda una serie de trabajos que se agrupan dentro de lo que son reproducción asistida. Y dentro de ellas tenemos la inyección intracitoplasmática de espermatozoides que es muy utilizada en lo que es la reproducción humana. No sé si yo les comentaba de que quizás el semen de menor calidad que existe en todas las especies de mamíferos es precisamente el semen humano. ¿Se recuerdan? Le habíamos comentado de que precisamente es el semen humano el que peor calidad tiene y por eso se usa muy frecuentemente introducir un espermatozoide, porque si nos recordamos de algo que habíamos hablado anteriormente, para producir la fecundación del óvulo, nosotros no necesitamos la cola ni la pieza intermedia. La cola y la pieza intermedia tienen funciones para la motilidad del espermatozoide, para llevarlo desde el momento en que fueron depositados en vagina o a través de cualquier instrumento, después atravesando el cervix, para llegar hasta el ámpula, que es donde se realiza la fertilización del óvulo, ¿no es así? Y en eso, bueno, la cola, que son unas miofibrillas, permiten el movimiento del espermatozoide para el avance y llegar a alcanzar al espermatozoide. En el caso de la pieza intermedia, ustedes se recuerdan que habíamos dicho que ahí lo que están es como decir las baterías del espermatozoide. O sea, ahí están las mitocondrias, que son las que dan la energía para el movimiento de la cola del espermatozoide. Estamos. Pero que ellos, cuando llegan y el espermatozoide toca la zona pelúcida y penetra el espacio entre la zona pelúcida y el óvulo como tal, allí va a penetrar solamente la cabeza, que es la que genera la reacción acrosómica. ¿Se recuerdan? La reacción acrosómica es una reacción que se produce donde se liberan los gránulos de calcio que están dentro en el espacio citoplasmático, pero cerca de la membrana citoplasmática, y a este nivel van a provocar una liberación de temperatura muy alta que va a endurecer la superficie del ovocito y va a impedir que más ningún otro espermatozoide penetre. Y eso es la reacción de bloqueo a la polispermia. ¿Estamos? Ahora bien, si yo tengo un semen de un animal o de un hombre, estamos diciendo que tiene poca motilidad o tiene un movimiento que no es rectilíneo, que es que me garantiza a mí que avance para llegar a la fertilización, yo puedo utilizarlo, porque lo que va a aportar ese espermatozoide para la fecundación es solamente el ADN que está en la cabeza. ¿Estamos? Es para conformar un pronúcleo a partir de la entrada al citoplasma del óvulo, y entonces ese pronúcleo masculino se fusionará posteriormente con el pronúcleo femenino para pasar de ser dos células haploides a conformar un individuo diploide. ¿Estamos? Y esto se realiza a través de la técnica de IPSI, que es como se llama, ¿no? Que es inyección intracitoplasmática de espermatozoides. ¿Ok? Entonces hay otras técnicas. Yo puedo también realizar
aspiraciones de células que están dentro del embrión para poder hacer una corrida de ADN y conocer si el animal tiene un gen determinado que me implica una característica deseable. Vamos a recordarnos también que hay toda una serie de características productivas en los animales de importancia zootécnica que son poligénicas, pero hay otros que son monogénicas. Y le voy a poner un ejemplo de características monogénicas. La terneza de la carne, que eso es algo que es importantísimo. ¿Para qué? Para la calidad de la carne, ¿no? Que eso aumenta el precio de los animales, está controlado por un solo gen. Entonces, obviamente, esa característica me va a permitir a mí que yo pueda escoger los animales o determinar dentro del rebaño cuáles animales tienen ese gen para la terneza. Y entonces utilizarlo para cruzarlo entre ellos y obtener animales mucho más apetecibles para el consumo. ¿Verdad? También yo puedo hacer estudios, por ejemplo, de marcadores genéticos. ¿Y eso qué cosa es? Hago una biopsia y veo una secuencia de ADN que aparece en un grupo de animales que están en mi rebaño y que tienen características deseables para nosotros. Y entonces yo voy a decir, oh, bueno, este marcador genético puede ser que me esté indicando que estos animales son mayores productores de leche o tengan mayor resistencia a determinada enfermedad o tengan más marmoleo, tengan otras características que para mí son deseables. Y esto se logra a través de obtención de biopsias para hacer determinaciones de secuencias de ADN. ¿De acuerdo? También, si yo quiero hacer el sexaje de los embriones, yo sé que hay un gen que se llama Testis Determinating Region, que solamente si, como lo dice el nombre, Testis Determinating Region, región determinante del testículo, solamente ese gen va a estar ¿en qué individuo? En los machos. ¿Ok? Entonces, si yo tomo un embrión, aspiro ahí, yo llevo a una corrida de ADN en una electroforesis y veo que está el gen TDN, ya yo sé de que eso es un embrión macho. ¿De acuerdo? Y ya puedo predecir el sexo de la cría que voy a obtener. También hay otras técnicas, como es el caso de la clonación, que ahí la vamos a ver más adelante, y también hay otras técnicas que es la producción de animales transgénicos. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ir entonces ahora uno por uno. La biopsia. Bueno, como decíamos, yo necesito conocer determinadas características genéticas de un embrión. Entonces yo tomo ese embrión y aspiro con una microaguja un número determinado de células. De esas células que yo aspiré, yo voy a hacer entonces una secuencia de ADN para determinar qué gen es el que yo quiero saber. ¿De acuerdo? Y entonces yo pudiera predecir eso, sexo o algún tipo de característica que sea monogénica. ¿Duda de esta primera micromanipulación? ¿Se dan cuenta? Ahí con una pipeta se fija el embrión y con la otra se introduce dentro del mismo y se saca una célula, un blastómero. Ese blastómero se lleva entonces a una secuencia de ADN. Y ya yo voy posteriormente a poder hacer la transferencia. Este ejemplo que está puesto ahí es para una mujer, está claro. Ven el útero ese útero es un útero femenino. Un útero tiene que ser femenino, es un útero de una mujer. ¿Ok? Y esto se realiza también. Vamos a ver. Cuando hay riesgo de algún tipo de enfermedad genética que ha aparecido en determinadas familias, entonces yo puedo, a través de esta, ¿cómo se dice? De estas pruebas, conocer si hay riesgo de que yo pueda estar obteniendo una cría o un individuo con este problema. La otra es la que habíamos planteado, la microinseminación artificial. Por ejemplo, normalmente nosotros conocemos que el óvulo, cuando se produce la
ovulación, todavía no ha expulsado el segundo corpúsculo polar, lo que quiere decir que él está detenido en metafase 2 de la meiosis. O lo que es lo mismo, todavía ese óvulo es diploide. Y no es hasta el momento en que el espermatozoide penetra en su interior que él logra inducir este fenómeno. Se conoce de que todos estos procesos de cultivos in vitro y todo lo que nosotros hacemos para la fecundación in vitro logra o provoca algo de endurecimiento de la zona pelúcida. De manera tal que cuando hay unos semen que son poco vitales, poco agresivos, para poder penetrar la zona pelúcida y poder llegar a fecundar, también se hace un procedimiento que se llama zona drilling. Drilling es drill, ¿no? Es perforar, un taladro. Lo que se hace es perforar la zona pelúcida para abrir un espacio para que esos espermatozoides lleguen con menos dificultad y atraviesen la misma para fecundar al óvulo. Esa es una técnica. Y esto se puede lograr a través de la aplicación de químicos, como es el ácido tiroide, que disuelve la zona pelúcida. Puede hacerse de forma mecánica, ¿no? Y eso es, bueno, perforándola con la misma aguja o con una micro cuchilla, cortándola para que los espermatozoides puedan pasar más fácilmente al espacio perivitelino y atravesar posteriormente la membrana del ovocito y lograr la fertilización. Estamos hasta ahí bien. La otra, que ya es la micro inyección de espermatozoides en el espacio intracitoplasmático, también yo puedo ponerlo en el espacio perivitelino, ¿no? Yo puedo meter el espermatozoide ahí, pero como quiera que sea, eso dependería de la habilidad que él tenga y de la posibilidad, ¿no?, de penetrar posteriormente la membrana citoplasmática del ovocito, ¿verdad? Esto es otra alternativa de inyección de espermatozoides en el espacio perivitelino. Y la otra, que es la que más se utiliza, es la inyección intracitoplasmática del espermatozoide. Ya yo aquí no me preocupo porque no tenga la posibilidad de pasarla, como que no tenga la viabilidad para entrar. Ya voy directamente al interior del ovocito y deposito el espermatozoide dentro del citoplasma del óvulo y garantizo un mayor índice de fertilización. Estamos. Vamos a decir, estas técnicas se usan muy frecuentemente en el humano, no se usan tanto en los animales. ¿Por qué? Porque tenemos tanta disponibilidad de poder usar los toros que querramos, que tengan mayor o menor calidad, los espermas de esos animales, que no valdría la pena, pero se justifica, digamos, que yo tengo unas muestras de un toro que fue super top, se murió, pero yo quiero tener hijos de ese animal. Imagínense, yo de un pedacito de una pajilla que está congelada, yo puedo sacar 10, 15, 20 espermatozoides que lo puedo descongelar y puedo hacer y fecundar 10, 15, 20 óvulos. Y si descongelo la pajilla completa, voy a tener millones de espermatozoides y pudiera microinyectar y fertilizar millones de óvulos. ¿Me explico? Pero obviamente son técnicas que tienen una aplicación y una justificación en casos muy, muy exclusivos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo realizamos esto? Bueno, se toma el ovocito, se sujeta, se toma, están viendo la imagen de acá del espermatozoide de uno solo aquí, ¿verdad? Sí, profesor. Que no necesariamente tiene que ser mótil. Vamos a estar claros, lo que yo necesito es que esté ahí, que tenga el ADN dentro de su cabeza. Lo aspiro en una microaguja y voy al interior del ovocito y ahí mismo lo voy a depositar. ¿Ok? Está Una vez directo, que yo profesor. retiro, perdón, Así directo, pues. lo están viendo ahí mismo como está. Yo tomé el espermatozoide en la microaguja perforé el ovocito y deposité aquí, en el espacio intracitoplasmático,
puse ese espermatozoide. Pero incluso yo nada más necesito pasar qué cosa a la cabeza. A mí no me hace falta que el resto del cuerpo ni siquiera tenga que entrar porque no cumple ninguna función. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una técnica que se llama microinseminación artificial. Profe, una pregunta. Sí. Sí, esta técnica es sumamente costosa, ¿verdad? Creo que según lo que usted acaba de mencionar, ¿verdad? Comparado... Bueno, mira, Edier, para que tengas una idea, un micromanipulador cuesta alrededor de $25,000. ¿Vale? Sí, pero por ejemplo, piensa tú, un semen que no existe ya, que el toro murió, que fue supercampeón, ¿cuánto puede costar una pajuela de semen de eso? De ese toro. Una barbaridad de plata, pero además una pajuela te serviría para inseminar una vaca. Y ahí tenemos las dos opciones, que la preñes o que no la preñes. Bueno, si usas FIV, puede ser que logres, como se plantea, alrededor de 4 embriones por cada proceso de FIV, ¿no es verdad? Pero si yo cojo esa pajuela y saco 12 millones de espermatozoides, yo pudiera estar inyectando 12 millones de ovocitos. ¿Estamos? Profe, pero la técnica más que todo, esto es como para tener una empresa específica que se dedica a esto, ¿verdad? No, está claro, está claro. Eso no se puede hacer en ninguna finca. Eso hay que hacerlo en un laboratorio. Y después que yo hago la fecundación esta, yo voy a tener que hacer cultivo de desarrollo hasta lograr un blastocito que lo puedo transferir. ¿Me explico? O sea, eso no es que yo lo cogí, lo fecundé y ya lo puse en la vaca. No, no, no. Yo tengo que llevarlo en un proceso de desarrollo en cultivo in vitro hasta que esté en el estadio en que es transferible a el animal receptor final. ¿Está claro? Estamos claros en eso, ¿no? Y clarito, es como si estuviera viviendo para mí una realidad virtual, porque Sí, difícilmente eso, es algo que imagínate. no vamos a ver. No, en humanos se hace, en humanos se hace bastante. Aquí en Panamá se hace, para que esté claro. Pero el valor que tiene, por ejemplo, para ti, que tú estás casado y tienes 10 años de casado y sabes que estás llegando ya a los 40 y pico de años y que ya tu esposa está envejeciendo para ser mamá y que los riesgos que pueda tener son grandes tanto para el niño como para la mamá y te dicen a ti que el problema eres tú, que el semen tuyo no está bueno y que hay la posibilidad de extraerle los ovocitos a tu esposa, tomar semen tuyo, microinyectarlo y fecundar los ovocitos de tu mujer para que puedan tener un hijo, eso vale plata, ¿no es verdad? Profe, Sí, sí, Eso es una claro. biotecnología reproductiva. ¿De acuerdo? profe, Digamos que hay un loco, vamos a decir, un jeque árabe de eso, que quiere un hijo de un toro que ya se murió, el tipo tiene los millones de dólares que les dé la gana. Bueno, por favor, se le hace, porque es posible hacerlo en todas las especies de mamíferos. ¿De acuerdo? Sí, Bernardo, ¿qué me ibas a preguntar? no, profe, no es una pregunta, era una curiosidad para compartirla con usted con el grupo. Mi hermano más chico lo hicieron así, en Polonia. Ah, sí. Mi papá fue embajador en Polonia, ya él no es funcional, entonces hizo mi hermanito más chico, lo hicieron así, con la tecnología. ¿Viste? Pero allá fue un poco más barato, acá no se hace con esa vaina. Entonces, Fue por cuando lo allá. vea, le dice, habla, Ixi. Yo la verdad que un poco lo veo. Mi papá está muerto hace ya un par de años ya, pero No, pero para nosotros por molestarlo, para ahí, molestarlo. Para molestarlo, profe, le dice a Ixi. él hasta los ojos, el color de ojos de él es diferente de nosotros. Son ojos grises y todo lo demás. Es Ya un tú sabes. bebé manipulado. Bueno, pues, entonces, también hay otra cosa que se hace, ¿no? No decíamos que la zona pelúcida se endurece durante todos estos procesos que yo tengo que meter X cantidad de días, los embriones en cultivo y en medio de cultivo, que no es el medio normal, no es el útero donde estaba, ¿verdad? Entonces eso hace que la zona pelúcida también se endurezca y hay muchos embriones que no logran la eclosión. La eclosión es la ruptura de la zona pelúcida para poder salir al exterior, ¿no? Y realizar la anidación y la placentación. ¿De acuerdo? Entonces también hay un mecanismo que se llama, hay una micromanipulación que es la
eclosión asistida. Ahí, ¿qué hacemos? Lo mismo que habíamos visto en este, por ejemplo, de que rompo la zona pelúcida, una abertura, ya sea de forma química o mecánica, o incluso con un láser. ¿Para qué? Para cuando vaya a producirse, ya llegue a blastocito expandido, que tenga que salir el embrión de dentro de la zona pelúcida y pueda salir sin el mayor inconveniente. ¿Estamos? Y esto logra, vamos a decir, en gran medida incrementar los resultados de preñez. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, este es el embrión, aquí tiene todavía, aquí está ven a la izquierda, ¿no? Ahí está la abertura que se hizo. ¿De acuerdo? Bueno, en este momento las células son muy grandes, ya se mantienen ahí aumentando el crecimiento, el desarrollo, la multiplicación. Y aquí ya, en este momento, ya está llegando a blastocito, aquí está la cavidad del blastocele. Y entonces en este momento ya puede comenzar a abrir esa zona pelúcida para poder salir al exterior. En este caso, la perforación de esta fotografía que están viendo ustedes se realizó con láser, con un láser. Ahora, ustedes han escuchado por ahí hablar de una cosa que se llama terapia génica, ¿no? Han oído eso, ¿verdad? No. Yo no. Terapia génica no es más No, que, profesor. eso no es más que introducir células con cambios genéticos que puedan en determinado momento colonizar un embrión y hacerle cambios al mismo. Por ejemplo, hay técnicas que se han tratado de utilizar para generar modelos que se parezcan o que tengan el comportamiento del humano. ¿Ok? Entonces tú puedas estudiar allí el desarrollo de enfermedades, ya sea genéticas o congénitas. Y puedes incluso insertar a través del momento de la microinyección secuencias de genes que me corrijan problemas que puedan existir en una línea de crianza determinada, o sea, una línea de animales. Estamos. Cuando yo hago microinyección de un determinado ADN dentro de los pronombres. Y así es que yo logro transformar o introducir información génica dentro de un individuo. ¿Okay? Vamos a estar claros de que cuando yo logro hacer esto e incorporar un gen de esto dentro de un individuo, la progenie que voy a obtener a partir de él va a tener las mismas características del padre que aportó ese gen. Y esto, bueno, el padre que aportó no, el gen que nosotros introducimos y no tiene nada que ver con los genes que dieron lugar a ese embrión. ¿De acuerdo? De manera tal que yo pudiera lograr entonces una progenie de esos individuos corrigiendo el problema que en él existía. Por ejemplo, miren para acá. Yo tengo que en un cromosoma tal hay una modificación que me provoca determinada enfermedad. ¿Ok? Si yo logro extraer de ese cromosoma ese segmento de ADN que tiene, o sea, que está dañado, que me está causando una mutación que me va a traer como consecuencia problemas que sean relativos tanto a la vida como a la adaptación, como a la producción del animal, y yo voy a poder reconstituir ese segmento con una cadena de ADN nueva, correctamente diseñada. Obviamente, el individuo que va a lograrse a partir de esto, ¿cómo sería?
¿Cómo sería? Normal. ¿Está claro? Y yo pudiera conservar todos los otros genes que están en esa cadena de ADN y solamente restaurar aquel segmento que para mí está dañado. ¿Estamos? Esto obviamente se hace por trabajo de ingeniería genética que previamente tienen también un aparataje muy grande y que son extremadamente costosos. Pero se lo estamos diciendo para que ustedes sepan, como máster en ciencias, es que estas cosas se pueden hacer, ya se pueden hacer. ¿Estamos? No es cuento. Esto que estábamos poniendo acá era el ejemplo que habíamos hablado de las biopsias que se realizan para el caso de que yo quiera conocer, por ejemplo, el sexo. ¿Estamos? Decíamos que hay un gen que se llama Testis Determinating Region, que tiene una longitud de 344 pares de base, y que cuando un animal me aparezca con ese gen aquí, quiere decir de que estamos en presencia de un macho. Sin embargo, aquí tienes ahí 1, 2, 3 que son hembras y tenemos uno que es un macho. ¿De acuerdo? Esto que tenemos al lado no es más que las bandas para medir el tamaño de pares de base de donde se encuentra el gen que andamos buscando, y al lado estamos poniendo un gen que me dice macho y un gen que me dice hembra. Y entonces ahí ya yo puedo ver las 4 muestras que estoy evaluando, donde tengo un macho y 3 hembras. ¿Se entiende eso ahí? Ahora, para poder determinar esos genes, yo tengo que hacer una biopsia, tengo que sacar una célula de un embrión y de ahí extraer el ADN y llevarlo entonces a una corrida en un electroporador, en un gel de agar, y ver entonces la presencia como tal en la placa de electroforesis de dónde están los genes que andaba buscando. ¿Ok? Entonces, si bien esto es bien complicadito, ¿verdad? Porque hasta estamos cuenta que tengo que hacer un micromanipulador, tengo que hacer una biopsia, tengo que ir entonces al laboratorio de biología molecular, tengo que extraer el ADN, tengo que llevarlo a un equipo de PCR para aumentar el volumen de ADN, tengo que hacer una electroforesis, tengo que leer la corrida de electroforesis. También eso lleva tiempo. O sea, yo no puedo sacar el embrioncito y esperar que esto esté para ver cuándo yo sé si es hembra o macho para transferirlo después. Está claro que ya eso es prácticamente una tecnología que lo que me dice es lo que tengo. ¿Verdad? Lo que tengo. No lo puedo variar. Pero hay una posibilidad hoy en día que es el sexado de los espermatozoides. El sexado de los espermatozoides. Aquí sí tiene una ventaja muy grande. Porque si yo uso los espermatozoides que portan un cromosoma sexual X, yo voy a lograr en una fecundación una cría ¿de qué sexo? Macho. Hembra. Hembra. No, hembra, porque todos los óvulos portan el cromosoma X. Y si yo entonces uso un espermatozoide con sexo, con cromosoma X, lo que voy a tener son hembras. Y para nosotros, desde el punto de vista productivo en el ganado bovino, esto ha sido un logro tremendo, porque para producción de leche yo necesito hembras. ¿Está claro? Y si vamos a decir, para producción de carne, bueno, yo quiero lograr machos, pero necesito que las hembras me paren. ¿Estamos? Pero obviamente, la mayor cantidad de nacimientos, cuando yo estoy utilizando un semen convencional en fecundación in vitro, van a ser machos. Se recuerdan que lo habíamos dicho, ¿verdad? Cuando hablamos de FIP. ¿Por qué? No porque, bueno, hay quienes dicen, y eso es real, que el espermatozoide X pesa más que el espermatozoide Y. Entonces puede ser que el espermatozoide Y sea más rápido que el espermatozoide X. Eso en FIP
yo no lo pudiera decir. Pero en la fecundación normal, nosotros obtenemos prácticamente la misma cantidad de crías machos que la misma cantidad de crías hembras. ¿No es así? Lo que quiere decir de que eso que sea más veloz o no, eso no me parece a mí que sea real. Pero sí hay algo que es claro, es que los embriones, todos conocemos que los machos en los animales de importancia zootécnica no son más grandes y más pesados. Y generalmente son más vistosos, para no decir bonitos, ¿verdad? Que las hembras. Entonces, cuando yo estoy haciendo la evaluación de los embriones producidos in vitro, voy a encontrarme que el día 7, 8, que es cuando yo estoy buscando un blastocisto para ser transferido, la mayor cantidad de blastocistos son machos. ¿Por qué? Porque el aumento de tamaño y la velocidad de crecimiento es mayor en el macho que la hembra. De hecho, todos ustedes no tienen la experiencia de que cuando nacen las crías más grandes y más pesadas son machos. Bueno, esa velocidad de crecimiento comienza desde el embrión. Y cuando usted va a seleccionar entonces los embriones en el laboratorio, va a escoger aquellos que están más bonitos, más desarrollados, más grandes, ¿verdad? Y eso generalmente son machos. ¿De acuerdo? Y que no es lo que... Perdón. Consulta. Diga. Yo he escuchado, no sé si sea verdad, por eso quiero hacer la pregunta, Diga usted. que el embrión, cuando está en desarrollo, antes que se defina si es, bueno, si se desarrolla el aparato reproductor, tanto macho como hembra, si se le hace terapia hormonal, ¿el feto puede cambiar de sexo? En el bovino, tú no puedes cambiar el sexo. El sexo es cromosómico en los mamíferos. ¿Estamos? Por lo tanto, tú puedes inhibir el desarrollo del aparato o el desarrollo del aparato genital. ¿Ok? Pero tú no puedes cambiarle el cromosoma X y ponerle uno Y para que te saque una M. ¿De acuerdo? Eso ya va. En peces, profe. Dígame. Eso hacen en peces, masculinizar la tilapia. En peces se masculiniza, pero entiende, estamos hablando de mamíferos, ¿ok? De mamíferos. Entonces, como decíamos, la mayor cantidad de machos que aparecen en fecundación in vitro es producto del mismo manejo de uno, del operador cuando evalúa los embriones y recoge los más bonitos. Por eso es que la posibilidad de hacer el sexado de los espermatozoides, y para esto se generó un aparatito, que es este que ven ustedes aquí, que te permite a ti, desviar la cantidad de espermatozoides X y la cantidad de espermatozoides Y hacia los polos. ¿Por qué? Porque conocemos que si yo hago pasar por una corriente eléctrica los espermatozoides, aquellos que tienen mayor cantidad de ADN, que tienen polaridad positiva, se van a mover hacia una placa que tiene polaridad negativa, de manera tal que si yo en este aparato, que ven ustedes aquí, yo logro vibraciones tan pequeñas que me generen microgotas tan pequeñitas que en cada microgota esa prácticamente lo que hay es un solo espermatozoide, al yo pasarlo por estas placas, va a ser atraído hacia un polo o hacia otro polo, de manera tal que esas fracciones de gotitas me van a caer en dos recipientes en los cuales me van a caer hacia un lado los machos y hacia otro lado las hembras. ¿De acuerdo? Y ese es el principio de este separador de flujo que me va a permitir a mí poder obtener entonces espermatozoides que contengan el cromosoma X y los otros que tengan el cromosoma Y. Pero ustedes están claros que este equipo es muy complejo, es extremadamente caro, y para que ustedes tengan el conocimiento, la compañía, porque hay una sola compañía.
Que vale Que lo- 2 millones. Sí, hay una compañía que lo produce, que tiene la patente de ese equipo y nadie puede, como una cosa está pues, protegida por patente, nadie lo puede reproducir. Y esta gente no venden los equipos, los alquilan. ¿Estamos? Y se alquilan a un precio exorbitante. Por eso es que no hay tanta cantidad de semen sexado disponible. Lo otro es que ustedes se pueden dar cuenta que si yo aquí aporto el semen, tengo que pasarlo por todo este proceso, separarlo. Eso se demora tiempo, ¿no es verdad? Y a medida que pasa el tiempo, no se deteriora la calidad de los espermatozoides. Para posteriormente, que yo tengo aquí, ya después, separados los X y los Y, es que yo voy a ir a congelarlos. O sea, es un estrés tremendo. Por eso es que las dosis de semen sexado cuestan tan caras. Primero, porque los equipos se alquilan a precios muy altos. Segundo, porque el semen está muy estresado y yo voy a separar. Bueno, no vamos a decir que todos los espermatozoides se pueden separar. Hay algunos que no se pueden separar y se desechan porque no se pudo identificar. ¿Estamos? Entonces yo voy a tener muchas menos cantidades de espermatozoides disponibles de ese eyaculado para después poder congelarlo. Y ustedes, si se recuerdan, en la congelación yo mando la mitad. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, esto hace que las dosis de semen congelado sean bastante caras. Además de que las mismas tienen una concentración mucho más baja que las pajuelas que normalmente se utilizan para inseminación artificial. Nosotros decíamos que una pajilla que se usa para inseminación artificial no debe tener menos de 12 millones de espermatozoides vivos y mótiles, ¿no es verdad? Cuando yo voy a congelar, lo menos que puedo ponerle entonces son 24. Y si quiero dosis más concentradas, tengo que poner mayor cantidad. Y ustedes saben más o menos qué cantidad de millones de espermatozoides tiene una dosis de semen sexado. De 2 a 4 millones. De 4 a 6 millones, no tienen más. Entonces, obviamente, también los resultados de fertilización con esto son un poco más bajos. Por eso es que se dice de que yo debo estar utilizando solamente semen sexado en novillas que son mucho más fértiles o en animales que tienen una buena historia reproductiva. ¿Estamos? Bueno, entonces, como decíamos, este equipo de citometría de flujo es realmente muy caro y te logra, vamos a decir, que no es yo no tengo el 100% de separación, yo voy a tener un 90% de seguridad. ¿Estamos? Eso quiere decir que tú usas semen sexado y puede ser que te sacan de cada 100 nacimientos, te sacan 10 machos y 90 hembras. ¿De acuerdo? Pero todos conocemos que la distribución del sexo en una población es 50-50. O sea, yo estoy ganando todavía un 40% de seguridad en hembras. O en machos, dependiendo de lo que lo uso. Aunque normalmente no se sexa para machos. Porque es muy caro. Yo prefiero usar semen convencional. La gente, ¿no? Aunque yo pudiera sexar para machos si fuera un proyecto determinado, porque se separan ambos. Pero también lo que ocurre es que nadie quiere reproducir tanto a los toros, que son los mejores toros, y el dueño no deja que sexen semen para machos para que no le copien al toro que tiene. ¿Me explico? Es una cuestión de interés del dueño del semental. Hay otra micromanipulación también, que es la producción de gemelos idénticos. Miren, yo puedo, y ustedes lo saben, que aquí hay gemelos que son idénticos y no idénticos. Unos que le dicen ustedes mello y otros le dicen gemelos, ¿no? En el humano no pasa nada. En otras especies no pasa nada. Pero ¿qué ocurre cuando nosotros tenemos gemelos de sexos diferentes en el bovino? ¿Qué ocurre? Ocurre El macho afecta a la hembra. Fertilidad. Ajá, se produce una anastomosis placentaria y esto hace que cuando comiencen a producirse las hormonas masculinas que comienzan antes que las hormonas femeninas, ¿no?
porque el desarrollo del aparato genital en el macho acontece primero que en el embrión hembra. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que las hormonas del feto masculino van a invadir o van a pasar a la placenta de la hembra y van a provocar lo que se llama una patología que es frimartinismo, que equivale a decir aplasia segmentaria del aparato reproductor o agenesia. Quiere decir que falta un cuerno, falta un ovario o el cervix, y esto hace que la hembra, en este caso, no sea, en el caso, vamos a decir que hasta el 95% de los casos, no es fértil. ¿De acuerdo? Pero si yo tengo la posibilidad de producir embriones, de un embrión determinado, X, producir varios embriones, yo sé que primero estoy haciendo un clon, porque es lo mismo que nosotros estaríamos hablando. Ustedes han visto cómo se siembra la caña de azúcar o cómo se pueden sembrar las papas. La papa se coge y se corta. Y donde quiera que haya un ojito de la papa, va a dar lugar a una yema que va a dar lugar a una papa. ¿No es así? Y todas las hijas de esa papa van a ser un clon de esa original. Y una caña igual, tú coges la caña y picas los trozos de la caña y los siembras, y de cada trozo se va a salir una planta de caña. Son clones de la planta original. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tomo un embrión y lo divido en varias partes, o saco las células, las cultivo y produzco embriones a partir de un embrión, yo estoy clonando. Pero estoy clonando algo que ya está, ¿cómo se dice? Que yo no lo puedo controlar, porque yo no sé de esos embriones que se producen por separación de blastómeros o por bipartición. Yo no puedo saber, predecir cómo va a ser el hijo, ¿no es verdad? Porque ese embrión es hijo de, yo no sé en qué porcentaje integró los genes de la madre y en qué porcentaje integró los genes del padre. Estamos todos conscientes de lo que estoy diciendo, ¿verdad? No es lo mismo que cuando voy a clonar un individuo adulto, porque estoy clonando a un individuo que ya yo conozco. Pero cuando yo estoy clonando un embrión, yo no sé qué es lo que va a dar ese embrión cuando sea adulto. ¿Estamos claros? Ahí lo único que yo voy a lograr es aumentar el rendimiento de hijos de determinado animal con determinado macho con determinada hembra. ¿De acuerdo? O sea, voy a incrementar la cantidad de hermanos completos. Que bueno, desde el punto de vista de investigación a mí me sirve. Porque si yo tengo muchos hermanos completos, yo voy a hacer, por ejemplo, una prueba de progenie, ¿verdad? Hermanos completos se tienen que comportar iguales, porque son gemelos idénticos, tienen los mismos genes ambos embriones. ¿Es así o no es así? Sí, así mismo es. Entonces yo, en vez de tener que hacer la prueba en no sé cuántas hembras para evaluar producción de leche o esto o lo otro, yo reduzco la cantidad de animales que necesito porque son hermanos completos. Porque normalmente en las evaluaciones genéticas de ganado tú usas medios hermanos. ¿No es así? Solamente aquellos que son hermanos del toro que tú utilizaste para evaluar el toro. Pero si yo tengo hermanos completos, ya yo me quito ese problema. ¿De acuerdo? Y puedo aumentar la cantidad de hijos de determinado cruce entre dos animales. Ahora, hay diferentes metodologías por las cuales yo puedo producir estos gemelos idénticos. Tengo una que es separando los blastómeros y después cultivándolos para generar embriones nuevamente a partir de esos blastómeros iniciales, o llegar a donde tengo ya una mórula o un blastocisto y seccionarlo para obtener dos fracciones lo más igual posible. Está claro de que todo tiene un límite. Se recuerdan que nosotros habíamos hablado de que incluso todas las células tienen en su ADN una cosa que se llama código apoptótico. Código apoptótico. ¿Qué es la apoptosis? Es la muerte celular programada. Eso quiere decir que cada célula, cada vez que realiza X cantidad de mitosis, ella se muere. Porque no hay células que son eternas. Porque si no, las células que se convierten en células de este tipo, que no se mueren, son las que son las células cancerígenas. Estamos, y eso no nos conviene a nadie. ¿De acuerdo? Estas células que conforman los tejidos, la piel, todo esto,
tienen que dividirse qué cantidad de veces después morir para que otra célula continúe y entonces no haya un incremento de tamaño y por lo tanto no una competencia entre una célula y otra por los nutrientes que hay en ese órgano o tejido específico. ¿Qué quiere decir esto? De que yo solamente pudiera obtener X cantidad de células a partir de estos embriones y lograr un limitado número de crías. Puesto que si yo sé que esta célula que estaba aquí se va a morir a la división número 4 o 6, entonces obviamente yo no voy a poder tener al final la cantidad de células que necesita un embrión para poder emitir la señal de la gestación a la madre para que se identifique la misma como gestante y no se produzca entonces la luteolisis y la muerte del embrión que está allí. ¿Me explico lo que quiero decir? Todo tiene que tener un límite porque si ustedes se recuerdan, la proteína que emite la señal de gestación se produce en el trofoblasto, ¿verdad? Y tiene que haber determinada cantidad de células trofoblásticas que me van a permitir que esa proteína trofoblástica bovina o bovina caprina o lo que sea, llegue a dar la señal de que ese animal está gestante. ¿De acuerdo? Así que hasta ahora lo que se han logrado, por decir algo, vamos a decir que son de un embrión de 4 a 6 células, se han logrado 2, 3 nacimientos, pero no se han logrado los 4 nacimientos. Y cuando estoy seccionando un embrión de más desarrollo, como un blastocisto o una mórula, se obtienen 2 crías, 2 gemelos idénticos en un gran porcentaje. De hecho, eso fue mi tesis de doctorado, fue la producción de gemelos por todas las vías que se le pueden ocurrir, ¿no? Hormonal, por inseminación, por micromanipulación. O sea, cómo yo podía lograr producción de mellizos, gemelos, como tal. Pero todo esto tiene limitación. ¿Estamos? Otra técnica que podemos realizar también es la biopsia embrionaria. También aquí pueden verla ya de mayor tamaño, como yo puedo sacar células para cultivarla y realizar entonces una cosa que se llama producción de quimera. ¿Qué significa para ustedes quimera? Una quimera es un sueño, ¿no es así? Porque sería muy bonito pensar de que yo puedo mezclar, por ejemplo, un embrión de bovino de la raza Brahman, un embrión bovino de la raza Gir y mezclar esos embriones y producir un nuevo embrión. Y decir, por ejemplo, yo voy a obtener en ese nuevo embrión que yo fabriqué la resistencia a la enfermedad, la resistencia a la temperatura de la raza Gir y vamos a quedarnos con la producción de leche de la Holstein. Estamos. Pero nosotros, les voy a comentar, tuvimos esta experiencia tan bonita que ustedes van a ver acá, donde se mezcló un Jersey con un Holstein, con un Brahman, y nos salieron, como ven aquí, las manchas de Holstein en la paleta, el animal con la cabecita del Jersey, el cuerpo de la pardo suiza y las patas del Brahman. O sea, ahí yo no pude controlar nada de lo que iba a pasar. ¿Estamos? Y eso fue, bueno, la combinación de las células que conformaban el embrión, como les dio la gana a ellos, o sea, al random, ¿está claro? Y no como yo hubiera querido que hubiera salido ese cruzamiento. De manera tal que esta técnica de producción de quimera no nos funciona para nada. ¿De acuerdo? De hecho, yo le voy a poner un ejemplo también, que eso es en biotecnología vegetal. Hubo unos rusos que quisieron producir una lechuga zanahoria, ¿verdad? Para que las hojas fueran lechuga y la raíz fuera zanahoria. Te podías comer completo
todo, ¿verdad? Y le salió, sí, una lechuga zanahoria. Hoja de zanahoria con raíz de lechuga. No te puedes comer ni las hojas ni la raíz, porque eso no se puede controlar. ¿De acuerdo? Ahora bien, ya cuando yo hablo de clonación, la clonación, ¿qué cosa es? Una copia exacta, una copia genética. ¿No es así? Una copia idéntica. Sí, pero está claro, cuando yo clono un embrión, como ya le explicamos, yo no sé de quién es, porque o sea, yo no estoy clonando a un individuo adulto. Yo todavía no sé qué es lo que me va a dar ese embrión. ¿De acuerdo? Pero la bisección y la separación de blastómeras es clonación también, pero clonación de embriones. Por eso es que la preocupación de la gente nos conlleva a nosotros a buscar la clonación, pero ya no de embriones, sino la clonación de individuos adultos. ¿Ok? La clonación de individuos adultos, que ya yo los conozco. Qué nivel de producción de leche, qué nivel de producción de grasa, cómo es la carne en canal, toda una serie de cosas. Pero con todo y eso, les comento que para yo lograr clonar a un individuo, que yo tengo que estar micromanipulando, les voy a decir, miles de ovocitos, y después de esos miles de ovocitos yo voy a lograr producir un 10% de embriones. 10% de miles me está diciendo que es menos de 100. Entonces le quito un 0, me quedan 100. Pero de esos 100, cuando yo lo transfiero, voy a estar logrando quizás un 10% de preñez. Por lo tanto, de miles, yo logro solamente un 10% de preñez. Y después de esos que me nacen, que yo los logro adultos, yo voy a estar hablando de un 2 o un 3%. Entonces, les voy a dar cuenta que la clonación sí se puede hacer, pero es extremadamente trabajosa y costosa. Por lo cual, no es una biotecnología que yo lo puedo utilizar para reproducir mi rebaño, pero sí para copiar animales que a mí me interesan. ¿Por qué le hago este comentario? Ustedes saben que el primer animal que se clonó fue una oveja, ¿no es verdad? Dolly, la oveja Dolly. Y esa oveja Dolly era un animal transgénico. ¿Por qué? Porque ya yo le hice toda esta historia que para lograr un transgen yo tengo que microinyectar no sé cuánto para que me sobrevivan no sé cuántos embriones, para que después que yo trabajo la clonación me sacan no sé cuánto, para después al final obtener 1, 2 o 3 nada más crías. Si ya yo obtuve 1 o 2 crías que son transgénicas para un gen que a mí me interesa, y vamos a estar claros, esta oveja transgénica no era para que fuera la oveja que más leche dé, porque acuérdense que la leche es un carácter como poligénico. ¿Estamos? Y yo puedo transferir un solo gen, yo no puedo transferir muchos genes, porque yo no voy a lograr que incluso ese único gen me quede insertado en el lugar que yo quiero. Eso también se va a insertar al random. Y si yo pongo muchos genes, yo no sé cuáles se van a insertar y qué me va a dar a mí al final de toda esa historia. ¿Estamos? Entonces, Dolly era una oveja que se le inyectó un gen que producía una sustancia que disminuye la producción de trombos. Esa sustancia era el gen del factor activador del plasminógeno. Y lo que se pensaba con esto era que yo pudiera suministrarle a aquellas personas que están con un infarto del miocardio, evitar un segundo o un tercer infarto que pudiera causarle la muerte, suministrándole el factor activador del plasminógeno de una manera sana. Y aquellos que han tenido infarto puedan adquirir en la tienda, por ejemplo, y comprar una botella de leche transgénica con factor activador del plasminógeno.
¿Me explico? Y tener entonces yo una finca produciendo leche de vacas que me den a mí factor de actividad del plasma. Que de hecho ya existe. Ya existe. Miren acá. Esta vaca es productora de leche con este tipo de gen que genera la producción de ese factor activador de prospinol y la leche de la misma ya se puede realizar. Y esta vaca se ha superovulado, se ha llevado a FIP y ya hay una lechería completa de estos animales que están produciendo leche con este factor que se utiliza para terapéutica humana. Profe, una consulta. Digamos, ¿Cómo se llama el gen ese que permite en la leche o que ese que es el gen intolerante a la que lactosa? disminuye la formación de coágulos de sangre. Recuérdense que los infartos no son más trombos, coágulos que tapan determinadas arteriolas o arterias que dejan sin circulación sanguínea y sin aporte de oxígeno a determinadas regiones, que es lo que provoca, que eso es lo que se llama infarto, la muerte de un área de tejido, ¿no? Por un fenómeno tromboembólico, o sea, un émbolo de origen de trombo, o sea, de coágulo. Sí, profe, pero yo me refería era al gen ese es que no me acuerdo cómo se llama, por eso la pregunta, ¿no? El gen ese que se utiliza en algunas lecherías para personas que no pueden consumir leche entera o leche esta normal, sino que es un gen especial que tienen estas vacas. Bueno, no, te voy a ser sincero, no conozco animales transgénicos con ese gen. Que no, es que sí he escuchado de lecherías, No, es que tienen yo no, animales aquí en yo no Panamá. creo que sea un solo gen, debe ser un, ¿cómo se llama? Que yo creo que es como AAA, una cosa así, no me acuerdo mucho el. Ok, uno puede hacer marcadores genéticos y ver de tu lechería qué animales tienen ese gen y entonces nada más que tratar de reproducir aquellos animales. ¿De acuerdo? Y vas a generar una lechería que te está produciendo vacas que no tienen lactosa. ¿De acuerdo? Eso es, ustedes, Sí, eso es tremendo. es que acá en el área de Coclé, en Agropecuario Don Arcelio, tienen animales con ese gen. Y Gen. de hecho, No, yo no me sé el sí, nombre del gen. No me lo ok, sé. No me tranquilo, lo sé. profe, gracias. Pero te digo, eso tiene un valor tremendo, porque tú puedes tener una lechería que te genere eso nada más, por favor. Todo el mercado es tuyo. ¿De acuerdo? Entonces, estamos claros que para yo lograr entonces clonar animales adultos, yo tendría que utilizar células somáticas, ¿no? Todos sabemos que todas las células del organismo tienen la misma información genética. ¿No es verdad? Pero si yo quiero clonar a un adulto, todos sabemos también que los ositos tienen la dotación genética de quién? De la madre, ¿no? Lo primero que yo tendría que hacer es tomar un ovocito y sacarle la dotación genética de la madre, ¿verdad? Y entonces poder introducir una célula la célula somática del individuo que que yo quiero clonar para que no tenga ADN de la donadora de ese ovocito. ¿Estamos claros? Y obviamente todo este proceso causa que se pierdan algunos ovocitos y el resultado final de la clonación es un poco más bajo. Ustedes pueden ver aquí el ejemplo de cómo se realiza esto. Yo saco un ovocito. Todos conocemos que el ovocito, cuando está en maduración, él está detenido en la segunda fase, la metafase de la meiosis. Y que aquí tenemos el corpúsculo polar y del otro lado del ovocito, ahí se van a encontrar el plato de metafase donde está detenido él mismo y va a contener los cromosomas y el ADN de la madre. Entonces yo, ¿qué realizo? Hago un splitting, una sección, retiro
la parte que queda al lado del corpúsculo polar, porque ahí debe estar el ADN, ¿no es así? Y esa la descarto. Hago lo mismo con otro ovocito y entonces para tener mayor cantidad de citoplasma, mayor cantidad de organelos, ¿no? Yo voy a fusionar esos dos ovocitos de nucleados y lo voy a poner en un campo magnético, un campo eléctrico, perdón, con la célula somática del individuo que yo quiero clonar y lo voy a fusionar para generar entonces un embrión que finalmente me va a dar un individuo que es producto de la célula somática que yo utilicé, y a mí los ovocitos que usé solamente serían como el material en el que se va a desarrollar ese núcleo que yo estoy utilizando, y esta es la técnica que se conoce como clonación por transferencia de núcleos. ¿De acuerdo? Porque hasta ahora conocíamos la clonación de embriones en la cual yo separo blastómeros, yo puedo hacer bisección o puedo entonces estar conformando embriones, y todas estas cosas a mí lo que me va a dar finalmente son o quimera, pero no la posibilidad de poder disponer de un animal que es precisamente una copia de un animal adulto. O sea, de esa célula que yo utilicé para copiar, ese núcleo de la célula. ¿Está claro? Porque lo que estoy utilizando es el ADN de una célula somática, como decía. ¿Ok? Ahora bien, miren, para que ustedes tengan una idea, hoy en día, miren esto, ya se han logrado clonar animales. Ya en el 2010 se pudieron clonar hasta los bovinos. Perro, camello, rata, yegua, venado, mula. Si se ponen ustedes a ver, se han cruzado todas las especies, pero sin embargo, miren, se han clonado, perdón. Sin embargo, en ningún lugar se ha atrevido a decir que ha clonado humanos. ¿Se han dado cuenta de eso? Pero, profe, ¿usted cree que no se ha dado? Eso no lo van a decir. Esto está prohibido. Eso hace rato ya. No, aquí las cosas prohibidas no necesariamente implican de que no se haga. ¿Está claro? ¿Estamos? Pero es que la clonación de humanos entra en toda una serie de problemas éticos que pueden ser éticos morales, éticos religiosos, éticos humanos. Porque, por ejemplo, ya yo le expliqué que esto en los animales hay que utilizar miles de ovocitos, microinyectar no sé qué cosa, que al final obtengo un 1, un 2% de nacimientos. ¿Estamos? ¿Cuánto cuesta eso? Un billete, ¿verdad? Entonces, ¿qué objetivo tendría yo clonar un humano? A ver. Profesor, hay veces que las personas que tienen mucho dinero se obsesionan. Sí, pero vamos a partir de una base. El ser humano es producto de el lugar donde se desarrolle. El fenotipo no es la interacción de genotipo con el ambiente. ¿Sí o no? De todas formas, si Ediel, si te clonamos a ti, lo que van a hacer es un niño, no es un Ediel. Tendrías que esperar a que tenga la edad tuya para ver que es parecido a ti. Y como van a ser, ¿qué edad tienes tú? 38. ¿Cuánto? 38. Ok. Cuando ese niño llegue a 38 años, lo más probable es que tú tengas 76 o ya no estés aquí. Pero si estás aquí, la forma en que se crió ese niño no va a corresponderse a la forma con que te criaron a ti. Y de repente ya tú no vives en el mismo pueblo, en la misma provincia donde naciste. Por lo tanto, ese muchacho puede ser fenotípicamente a ti, pero psicológicamente no eres tú. ¿Me explico? Sí, sí, ¿Por profe. Pero yo más pienso pues de esto se da es con o sea, una función o un propósito. Y acuérdese que es el valor que le dan a un órgano. Sí, o sea, no crea, pero ahí viene la entonces parte ya caería cardíaca. en un problema moral, un problema ético moral.
y que tiene que ver entonces en que los humanos que más plata tienen la posibilidad de tener eso que tú estás hablando y los demás nos jodimos. ¿Estamos? Profe, y esa técnica que se publicaron un par de meses atrás sobre el... o sea, ¿qué técnica sería esa? Sobre un cerdo que lo manipularon genéticamente y le transfirieron el corazón a un... Vamos para allá, vamos para allá. Ya vimos lo que es clonación, ¿verdad? Incluso, fíjate que miren esto, el gato y el perro se pueden clonar. ¿Pero por qué? Ustedes saben que hay viejas, bueno, y también pues sean ricos, ¿no? Que tienen plata, se les murió el perrito, se lo arrolló un carro y darían cualquier cosa por tener un clon de ese perrito, otro perrito igual que ese. Entonces, ok, eso se puede hacer perfectamente. Incluso, para que ustedes sepan, en Estados Unidos y en Europa hay unas cuantas compañías que se dedican a clonar mascotas. Si hay plata, hay clones. Estamos. Por eso yo también digo, y tiene usted la razón. Cualquier jeque árabe de eso, de Qatar, de no sé dónde, tiene todo el billete del mundo y quiere tener un clon de un hijo de él. O clonar a una mujer que le guste tener 2 o 3 iguales. ¿Me explico? Puede ser. Pero eso trae serios problemas éticos, morales y religiosos, por supuesto, ¿no? Porque nosotros no somos Dios para estar creando individuos como nos dé la gana a mí, y a ti o al otro. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un problema muy serio que tiene todo esto, y es importante que lo tengan en mente, porque a mí se me puede ocurrir preguntarle en el examen por qué las micromanipulaciones tienen problemas éticos. ¿Están? Problemas éticos. Éticos. Y vamos a partir de la base de que uno de los problemas éticos más graves que pueda tener son los éticos biológicos. Éticos biológicos. ¿Qué pasa si yo ahora me pongo a producir embriones en una cantidad enorme de la misma vaca y del mismo toro? O me pongo, ¿qué pasa con eso? Me pongo a clonarlo y producir cientos de animales que son copias uno del otro. ¿Qué pasaría? A ver, ¿qué se les ocurre? La cruzamiento... Consanguinidad. Una consanguinidad enorme. Y si por casualidad ese animal que yo reproduje en esas grandes cantidades es muy susceptible a X enfermedad, se me van a morir todos. Entonces, biológicamente no tiene objetivo, ¿verdad? No tiene objetivo. Ok, continuemos. La otra micromanipulación que se puede realizar es la transgénesis. ¿Qué cosa es la transgénesis? Es la transferencia de genes. ¿De acuerdo? Entonces hay varias técnicas que se usan de micromanipulación para provocar la transgénesis. La primera es la microinyección de ADN dentro de los pronúcleos. O sea, yo meto en el pronúcleo, ya sea el macho o en la hembra, y después que está fecundado el óvulo, yo introduzco el ADN que yo quiero para producir un gen, o sea, el ADN tiene un gen determinado que es el que yo quiero reproducir. Yo puedo también hacer transgénesis por clonación. ¿Está claro? Si yo cojo una célula de un animal que es transgénico, yo puedo producir un embrión transgénico. ¿No es así? Si yo produje el animal y le saco una célula, cuando lo clono, no voy a producir transgénicos a partir de esa célula somática. Sí. También yo puedo introducir células transgénicas dentro de un embrión, pero ahí yo lo que voy a producir es una quimera transgénica. O puedo hacer inyección intracitoplasmática de espermatozoides que son de animales transgénicos. Igual, ¿verdad? Pero ahí, vamos a decir, yo no voy a lograr un homocigótico, yo voy a lograr un heterocigótico para una transferencia de un gen determinado. De hecho, lo más práctico que se utiliza en los mamíferos es la microinyección de ADN dentro del pronúcleo.
de forma tal de que cuando se integre el nuevo individuo tenga el gen que yo le he introducido al mismo y entonces yo pueda generar la característica que estoy buscando. Ahora, vamos a estar claros de que hasta ahora la eficiencia que se obtiene es baja y hay mucho mosaicismo. ¿Qué cosa es mosaicismo? Que hay células que tienen y otras que no tienen el traje que yo puse. ¿De acuerdo? Y esto obviamente me hace de que la cantidad de la proteína que yo quería producir no me garantice la producción de un animal transgénico homocigótico. Eso es cuando yo estoy poniendo el ADN, ¿dónde? Dentro del citoplasma. Pero si lo pongo dentro del pronúcleo, la posibilidad es mucho mayor. ¿Me explico? Pues si lo pongo dentro del pronúcleo, cuando se va a formar el uso cromático, donde se va a producir la placa ecuatorial y la fijación de los genes que van a quedar en el nuevo embrión, ese gen, si se integra, va a dar un animal que es homocigótico para esa característica. Si yo utilizo esta tecnología de ya una vez que están fecundados, unidos los dos pronúcleos, y deposito el ADN ahí, pues entonces ahí yo no voy a poder garantizar de que todas las células que van a salir a partir de esto van a tener el traje que yo quería. ¿De acuerdo? Ahora sí, y esto es interesante, eso que le decía, ya hay clones de vacas y que se han usado después por FIP, sacarle los ovocitos, producir hijos, para que me generen una proteína de importancia para el origen animal, como es el caso este del TPA, donde hay una finca en Argentina que se dedica a esto. Hay otra tecnología que ustedes han oído hablar por ahí, que son las células madres, ¿no? ¿La verdad? ¿Qué son las células madres, muchachos? Las células madres no son más que utilizar células que no están diferenciadas. O sea, que están en el momento en que todavía no se sabe si esa célula va a dar lugar a un órgano determinado o a un tejido determinado. Y estas células se encuentran primero en los embriones. Pero trabajar con los embriones es un poco complicado. Entonces también se encuentra en un tejido que es embrionario, que queda remanente hasta el momento del parto. ¿Saben ustedes qué tejido es ese? El tejido umbilical. El tejido umbilical. Entonces, a partir de ahí yo puedo lograr células que las pongo en cultivo con células que sí son diferenciadas y ya yo puedo reproducir entonces en ese cultivo el tejido que yo quiero. Y esta es la teoría de desarrollo de las células madre. Pero también hay una cosa. En el caso de la transgénesis que estábamos hablando aquí, por ahí hablaron de lo que se transfirió no fue un corazón, fueron riñones de cerdo humanizado fue en Israel. Ok, usted puede agarrar y ponerle los genes que codifican el grupo sanguíneo, el tejido renal, todas estas cosas a un embrión de cerdo para lograr que ese embrión de cerdo sea humanizado y que al final el riñón de ese cerdo tenga las mismas características del ADN que yo le puse del individuo al cual yo quiero transferir. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo lograr senotrasplantes, que son utilizar animales de importancia zootécnica. ¿Por qué se utiliza el cerdo? Porque los órganos del cerdo son los más parecidos a los órganos humanos. En tamaño, en función, en todo esto. Y entonces se ha estado tratando de lograr producir cerdos con corazones humanizados, con riñones humanizados, con hígado humanizado, de forma tal que yo pueda utilizar en un momento determinado la transferencia de esos órganos para el ser humano. ¿De acuerdo? Pero las células madres me van a permitir entonces que yo pudiera generar in vitro
a partir de células totipotentes cosas tan importantes como parte del sistema nervioso, el corazón, el hígado, que son extremadamente difíciles de obtener por la necesidad de que sean histocompatibles entre el donante y el receptor. ¿De acuerdo? Si yo logro producir células totipotentes que me van a generar estos órganos, para mí eso sería tremendamente importante. Así que, llegando al final del módulo de la teoría del curso, llegamos a las siguientes conclusiones que ustedes pueden ver ahí. Y tenemos que el empleo de toda la biotecnología reproductiva va a estar condicionado a la posibilidad de contar con la infraestructura necesaria y el personal capacitado. O sea, yo tengo que tener el micromanipulador, los microinstrumentos, las incubadoras, todo lo que sea, pero también tengo que tener a la persona que sabe usarlo. Y eso cuesta tiempo y plata. ¿No es así? Resulta indispensable que nos preocupemos a buscar los fondos necesarios para poder implementar esas técnicas. Y en nuestro sector pecuario, muchas de ellas son de necesidad urgente para poder enfrentar los retos que tenemos en este momento, ¿no? Y salir con éxito con una ganadería que sea altamente productiva. Está claro. Y sostenible. Así que, a pesar de que en la actualidad están disponibles una serie grande de estas biotecnologías, no contamos todavía con todas estas premisas que me permiten aplicarlas en la producción pecuaria y obviamente todavía nos queda muchísimo por investigar para que las mismas sean sostenibles y evitar los problemas éticos que estábamos hablando anteriormente, éticos morales, éticos biológicos y todo esto. Porque un problema ético-biológico es la consanguinidad, es perder una de las cosas más importantes del mejoramiento genético es precisamente la variabilidad. Porque esa variabilidad me permite después poder cruzar y mejorar. Pero si todos son idénticos o muy parecidos, la posibilidad de mejorarla es muy poca. Porque no voy a tener animales que yo pueda incorporar, porque va a tener genes comunes y toda esta historia. Entonces tenemos que respetar la diversidad genética y a eso caemos en un problema biológico que me puede traer al traste incluso que aparezcan enfermedades, como le explicaba, ¿no? Que me acaben con todos los animales. ¿De acuerdo? Y hacerlas sostenibles, que no cuesten toda esa cantidad de plata, que sean repetibles y que al final nos den lo que estamos buscando, que es la ganancia en el sistema productivo como tal. ¿Ok? ¿Estamos? Arriba, muchachos. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profe. Que sientan su profe. camarita para verle la cara ahí, para despedirnos. Arriba. Dixon. Eso. Eso. Osiri. Vamos, vamos. Eso. Ay, Dios mío. Entonces, muchachos, estamos claros. Este tema es el último. Obviamente, como no lo hemos examinado, van a ver por lo menos en el examen final que sean un par de 2 o 3 preguntitas de este tema, porque ya nosotros lo examinamos. Lo que quiere decir que de 10 preguntas, vamos a pensar que pueden haber 3 que sean de este último tema y las otras 7 van a ser de los 2 módulos anteriores. ¿De acuerdo? Son 10 preguntitas, no se vuelvan locos, no es mucho más que eso, 10 preguntas. ¿De acuerdo? Quedamos entonces que el sábado 15 a las 10 de la mañana, los que vienen a Chiriquí van a hacer aquí el examen. Los voy a esperar el profesor Reggie Guerra. ¿Lo conocen? ¿Ok? El profesor Reggie Guerra los va a atender, le va a poner el examen en Chiriquí y el profesor Reinaldo de Armas se lo va a poner en Panamá. Yo les diré Ese no lo conocemos, profe. ¿A quién? Reinaldo de Armas. Deja la huevazón.
Vamos a quitar ese último pedacito de la producción. Ay, Dios mío, yo lo grabé. Discúlpenme. Ok, quedamos Deje de así. grabar, profe, deje de grabar. No, ya salió, ya que voy a hacer, tengo que contarlo ahora la grabación. Bueno, muchachos, entonces, ¿alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Profe, 5, 6 y 7 entonces. Módulos 5, 6 y 7. No, no, no. El examen final va todo. Ok. Van todos. Lo que estoy diciendo que de este último módulo, yo voy a poner más preguntas porque no lo hemos evaluado. ¿De acuerdo? Voy a poner 3 preguntas de ahí y de los otros 2 módulos serían entonces las 7 preguntas restantes. ¿De acuerdo? Así que, muchachos, ha sido un placer haberles dado clase a ustedes. Yo me siento, de verdad, lo voy a decir, yo no tengo por qué lambonearle a nadie, ¿no? Pero me siento contento porque de verdad que ustedes me demostraron en este fin de semana que estuvieron acá en Chiriquí que de verdad quieren graduarse como maestro en ciencia. ¿Ok? Y eso es muy importante. Así que, muchachos, nos vemos. Estudien, por favor, estudien para poder entonces el próximo fin de semana encontrarnos exitosamente haciendo el examen final. ¿Ok? Muy buenas noches, feliz fin de semana y nos vemos el próximo sábado. ¿Vale? Gracias, profe, y nos feliz vemos, día. profe. Feliz Igualmente. feliz día mañana, profesor, compañeros. Ok, que la pasen bien, jóvenes. Feliz, Chao. Hasta luego. Igual, feliz profe, día del saludos. productor Hasta luego. y del Saludos. profesional de Saludos, ciencias bendiciones. agropecuarias. Nos vemos. Chao. Chao, profe.